que él negaba de todos modos la libertad del hombre. O sea, porque de todos modos, aunque tú cometas un pecado, hay algo de libertad que te dijo, lo hago, ¿sabes? Aunque el hombre esté herido por el pecado y la inclinación del pecado le hace cometer actos, hay algo de libertad en el hombre. Hay algo de libertad en el hombre. Exactamente, entonces puede haber ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ahorita que se mezclan en cuestiones delictivas, donde de repente están casi obligados ya a hacer cosas que a veces ya no quieren hacer, en contra de su voluntad. Pero hubo un acto de libertad donde en un principio ellos decidieron, quizás en algún momento, no, a lo mejor no en todas las circunstancias, donde decidieron entrar en ese estilo de vida, ¿no? Pero lo que sí afirma la Iglesia con respecto al infierno, que el infierno no es otra cosa que lo que llamamos aquí en muerte eterna. O sea, la muerte eterna, que es una realidad y es una posibilidad. La Iglesia nunca afirma que hay gente condenada, que hay gente que está condenada, pero la Iglesia cree, porque esto es algo que está en la Sagrada Escritura. Hay gente que dice, no, negamos el infierno. Obviamente el infierno lo hemos entendido pues como fuego, como un castigo físico, pero no. En realidad, a través de esas imágenes, pues tratamos de asemejar, de profundizar un poquito en esas realidades, que no podemos ni siquiera imaginarnos completamente a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, él decía que el infierno era, si tú has sentido, todos hemos experimentado de repente en algún momento la soledad. O sea, la soledad, hay una soledad entendida que es buena, ¿no? Cuando tú deseas estar en oración, que necesitas ese tiempo de tranquilidad y eso. Pero la persona que experimenta, por ejemplo, el abandono o la soledad, interiormente es un sufrimiento duro, ¿no? Es una experiencia dura. Dicen que el infierno lo describen algunos teólogos, dicen, entre ellos el Papa Benedicto, en paz descanse, decía él que era como la absoluta soledad, es decir, ya no tiene relación con nadie, o sea, y esa es la sensación que vive el demonio. De hecho, el demonio nunca se siente acompañado, aunque viva en relación con otros demonios. O sea, completamente aislado de todos y de todos. Es como, o sea, completamente aislado de Dios, del amor de tu familia, de todo, o sea, de todo. Fíjense lo duro y lo difícil que puede ser la condenación eterna, ¿no? O sea, más allá de llamas, de fuego y esas cosas, o sea, en realidad es como un aislamiento completamente de Dios, ¿no? Y eso es la muerte eterna, ¿no? Hay un caso, está bien interesante, ¿cómo se llamaba el caso de Raymond? Lo pueden buscar en YouTube, está interesante, porque era el caso de un señor, ¿cómo se llamaba? Raymond. Luego me acuerdan y se los mando por ahí por el WhatsApp. Pero resulta que este señor era, y está testificado, no solamente por la Iglesia, fíjense, es un dato, es un acontecimiento histórico, ¿no? Se llama Raymond, no sé, no recuerdo el apellido, pero por ahí en los años 1800, 1000 y algo, muere este personaje que él dijo, yo no creo en Dios, pero muere. Y pues era un personaje, era un maestro, era una gente muy reconocida. Y muere, y pues el obispo y toda la iglesia, pues de todos modos le dan sepultura, y en ese tiempo el ritual marcaba 3 días de oración, y dicen que empezaban a rezar por él y que se levantaba en el cajón y gritaba, dejen de rezar por mí. Y luego, pues decía la gente, se asustaba, y eso está documentado, y luego volvían otra vez a rezar al siguiente día, pues le vamos a calar, y que se levantaba otra vez. Dejen de rezar por mí. Y pues se sacaba mi onda. Y hasta la tercera vez se vuelve a levantar y dice, por el justo juicio de Dios he sido condenado, dejen de rezar por mí. Y dejaron de rezar por él, porque no podían rezar por él. De hecho, hay una señora, no sé si esto sea cierto, porque esto no se puede comprobar, ni tampoco es algo
de la doctrina de la iglesia. Pero dicen que cuando una persona está condenada y tú rezas por ella, que es un sufrimiento más profundo. Dice, esto no es algo que la iglesia afirme, ¿saben? Esto es lo que... ahí en Tequila pasó un caso de una muchacha que se había suicidado. A mí me preguntaban que qué era, o sea, pero cada año que le hacen una misa, la sueñan de la misma manera y les dice ella, dejen de rezar por mí, no recen por mí. No sé si sea el enemigo, porque el enemigo también puede hacer cosas, pero no sé si realmente esa persona puede estar ya juzgada por Dios, ¿no? Y en una situación de condenación. Pero dice la familia, se lo platicaban a mi mamá, que cada año que empiezan a pedir por ella en misa, la sueñan y la sueñan de la misma manera. Y les dice, dejen de rezar por mí. Yo no sé si ustedes han escuchado o qué santos digan esto. Dicen que esto no es algo que la iglesia afirme, ¿saben? O sea, no, porque son cosas que escapan. Pero no recuerdo dónde yo escuché que sí, que una persona que está condenada, cuando tú rezas por ella, o sea, que experimenta más dolor, porque no puedes experimentar el amor de Dios o el amor tuyo a través de la oración. No sé si realmente esto sea cierto, esto no es doctrina de la iglesia, por eso no podemos nosotros decir, es que es esto, ¿verdad? No es algo que la iglesia se atreva a afirmar. Las personas que ya están condenadas, ya, o sea, porque la iglesia para empezar no afirma que una persona esté condenada. Entonces, pero dicen, pues yo no sé si alguien ha escuchado esto o sabe de dónde venía esta idea. ¿Sí, habían escuchado alguna vez esta idea o no? Yo lo había escuchado, pero no sé si... No es doctrina de la iglesia y no es algo que se tenga que creer y decir, no, es que sí. Pero pueda tener lógica. Miren, otra cosa y con esto quisiera casi terminar, es que los temas están interesantes, la verdad. Miren, hay otra cosa que se llama las consecuencias. De hecho, es una teología, una doctrina, eso no viene aquí en el libro, pero ahorita quisiera que lo comentáramos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los pecados intergeneracionales? Sí, como las consecuencias. ¿Qué han escuchado ustedes? Que se transmite de generación en generación. El padre Paco decía que eso no es posible. Exactamente. Que eso no es, porque tú no tienes por qué pagar por los pecados que le hicieron otros. Está siendo un pecado. Sí. De hecho, sí, tiene que ser muy entendida, muy purificada esta idea. De hecho, la iglesia tiene mucho cuidado. Todavía está en investigación. De hecho, dijo el padre Octavio que habían sacado un documento donde decían que esto no era una doctrina de la iglesia católica. Pero, miren, hay algo que sí, o sea, que sí tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, obviamente un pecado no es que tú estés pagando los pecados de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, obviamente no. Le dice Jesús. De tu tatarabuelo. Exactamente. O sea, dice Jesús, cuando le preguntan, oye Señor, ¿quién pecó, no? O sea, él o sus padres. O sea, hacen ver a Jesús que nadie es responsable del pecado de otros, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa que es tus pecados sí tienen consecuencias. Y eso sí es importante. O sea, si tú eres un papá alcohólico, ¿tú crees que no va a haber consecuencias en tus hijos? Obviamente lo va a haber, hasta psicológicas, ¿no? O sea, eso lo va a haber, lo hay. Dicen que ya que el rey David, sus hijos le mataron y sí, consecuencias de sus pecados. Sí, o sea, ¿por qué? Porque entra el pecado en una familia. O sea, eso sí. Pero la iglesia como que, o sea, el hecho de que tú seas responsable que tú estés pagando los pecados de tus abuelos y eso no. Pero es como con lo que empezó, padre, yo creo que sí tiene que ver, sí tiene que ver los ancestros, pero también está la toma de decisión. Sí, claro, exactamente. Porque entonces creeríamos que estamos determinados y anularíamos la libertad de la persona.
Pero tampoco podemos negar que sí hay una influencia, sí hay una consecuencia y hay una afectación, ¿sabes? Y eso ahí es donde tenemos que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, si mi papá tenía dinero y se gastó todo ese dinero que era de la familia, nos dejó en la pobreza, ese pecado lo cometió mi papá. Mi papá le va a dar cuentas a Dios, pero afectó a una familia. En ese sentido sí hay una afectación, sí hay una consecuencia, ¿sabes? O sea, si yo cometo un pecado como sacerdote, obviamente yo le voy a dar cuentas a Dios, pero si yo los lastimé a ustedes, obviamente mi pecado genera una consecuencia, que es un dolor, que genera a lo mejor un desánimo en la fe. O sea, sí hay consecuencias. Obviamente cada persona es libre y no quiere decir, porque eso es cierto, no porque mi papá fue alcohólico, porque así hay mucha gente que dice, mi papá fue alcohólico, yo también soy alcohólico. Porque hay el caso de gente que sus papás fueron drogadictos y fueron alcohólicos y ellos marcaron otra historia, ¿no? Padre, acerca de eso y volviendo con lo que el padre Paco nos hablaba del alcoholismo, dice que su papá fue alcohólico, dice, y yo no fui alcohólico, dice, pero en hogares en donde hay alcoholismo, es la escuelita que estás viendo, y es la escuelita que se va a ir, pues, repitiendo constantemente. Pero el padre Carlos Cancelado habla dentro de este concepto de intergeneracional, que en una ocasión, están allá en ahorita en una islita por ahí, Sí. y unas mujeres fueron a platicarle a él, a preguntarle, padre, ¿podemos platicar con usted? No, pues que sí, porque nadie nos toma en serio. ¿Cómo nadie nos toma en serio? Dice, somos varias hermanas, ya nos vamos a casar, ya nos pidieron, y nada más los embarazos se van. Cuando nos queremos volver a casar, nos pasa lo mismo, nadie nos toma en serio. Y el padre entró en una oración muy fuerte. Y a ver, vamos a investigar a tu papá. Total que el papá era trailero, había violado a una muchachita de las de ahí, le había prometido que me voy a casar contigo, yo no. La muchacha le dijo, te espero en el camino fulano de tal, allí te vas a subir al trailer y nos vamos. Pues la mujer estuvo esperando, nunca llegó y se suicidó. Entonces esa consecuencia, dice el padre Carlos Cancelado, la pagaron esas hijas. Así que tuvo que hacer ese corte generacional, hablaba el padre Carlos Cancelado, para que estas mujeres pudieran tener una vida ya más estable. Entonces fue la consecuencia de un suicidio y no nada más una violación de una muchachita, sino las hijas estaban grandes. Sí, digo, la iglesia todavía es muy prudente en esos temas y sobre todo en este tema. O sea, la iglesia, obviamente, hay consecuencias, no es que, o sea, sí hay, porque tu pecado, aunque pueda ser un pecado personal, tiene consecuencias sociales, o sea, afecta a los demás. Eso sí es, hay una dimensión social del pecado, ¿no? Una dimensión que implica también consecuencias en otras personas. O sea, el pecado, por muy oculto que sea, que tú digas, no, ¿a quién afecto yo? O sea, en realidad sí afectas. De una o directa o indirectamente afectas, ¿no? O sea, por ejemplo, decía un profesor acerca, por ejemplo, del tema de la pornografía, ¿no? Dice, el pecado de la pornografía tiene dos dimensiones. Por una, porque distorsionas el sexo, distorsionas la manera de ver a la mujer o de ver al hombre, la manera de ver cómo son las cosas, ¿no? Pero no solamente eso, dice, hay un pecado social, porque detrás de la pornografía hay mucha trata de personas, mucha esclavitud, mucha injusticia, mucha explotación. Es un pecado, tú estás colaborando a ese tipo de cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de los pecados intergeneracionales, o sea, yo creo, o sea, que obviamente tú no eres responsable de los pecados, cada quien le va a dar cuenta a Dios de sus pecados, pero tus pecados sí afectan a los demás. Yo en esto que vio el padre Cancelado, no sé, digo, no es algo que la iglesia afirme, pues es algo que el padre ha visto ahí y que algunos exorcistas en la oración han descubierto esto, pero sí tiene que
O sea, sí afecta, por ejemplo, a una mamá que le gustaba ir a la brujería, obviamente eso sí afecta, o sea, porque sí afecta. O sea, eso sí es una experiencia, es un pecado de la mamá, pero afecta a los hijos, ¿no? Y yo creo que en eso sí. No es que, por ejemplo, eso es lo que, como la interpretación que yo le doy. Obviamente, por ejemplo, hay una familia donde se le suicidaron 3 personas, 3 hermanos. Eso no es normal, ¿eh? O sea, es algo psicológico, si tú quieres, porque de hecho dicen que psicológicamente, donde hubo un suicidio, aguas porque ahí viene otro, ¿sabes? Y regularmente sí es. Pero yo creo que también hay algo espiritual detrás de un pecado. O sea, detrás de un pecado no solamente es el acto, yo maté a fulanito, no, ¿sabes qué? Está también la presencia del demonio. Por ejemplo, en una familia, y yo eso sí creo, por ejemplo, una familia que eran asesinos, en las generaciones pasadas, de esta familia platicaba este señor, dice, no sé si tenga que ver, pero mi papá platicaba que mis abuelos eran gente que mataba, dice, se mataron entre ellos, mucha gente, dice, ya nosotros, los nietos, los tataranietos, ¿no? Pero hay suicidios, o sea, detrás de un pecado de muerte, como es un asesinato, está el demonio también, y el demonio reclama muerte. Ya las nuevas generaciones no son asesinos, pero sí son suicidas. Entonces pienso yo que en este sentido sí hay una afectación espiritual. O sea, porque hay una cosa que yo he descubierto también en las confesiones. Regularmente, detrás de pecados fuertes de un papá, de una mamá, no siempre, porque nadie está determinado, pero también de repente confieso al hijo, a la hija, y se encuentran ciertas situaciones, no similares, pero son pecados fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso, no sé qué relación tenga, por ejemplo, una vez confesó un señor que él había abusado de una muchacha, de una cuñada, ¿no? Y de repente a los días se confesó la hija y la hija se confesó de haber abortado. No sé qué relación tenga, pero espiritualmente sí hay algo ahí, tiene que haber alguna conexión, algo ahí sí, porque hay ciertas cosas. Obviamente no estamos determinados y no quiere decir que esta muchacha cometió este pecado por culpa de su papá, obviamente no, porque hay libertad, porque hay conciencia y hay gente que tiene un pasado en sus descendientes, en sus ancestros, que vivieron mal, y la persona, porque Cristo vino a romper las cadenas del pecado, ¿no? Pero yo creo que sí hay una afectación, ¿Sabes? Por ejemplo, si un hombre mata, supóngase que un hombre le tiene envidia a otro. Ajá. Y lo mata por envidia. Y la sangre de los inocentes clama justicia. Y sus hijos del que se murió empiezan a andar de un lado para otro, a tener hambre, sí. Después a entrar a drogas, sí. Esa sangre tiene que tener. Es que yo creo que cuando se comete un pecado, y yo pienso que es ahí donde entra la influencia de Satanás, cuando se comete un pecado, cualquier tipo de pecado, está la influencia de Satanás. Y obviamente un papá o una mamá, en este caso, muy virtuoso, fíjense, yo no sé si tenga relación, pero de una manera positiva. Por ejemplo, el otro día platicaba con mi abuela, se nos enfermó, y en la plática ahí con mi tía, mi bisabuelo quedó viudo. Dejó una escalerita de niños, mi bisabuela, pero era un hombre de mucha oración. Era un hombre que todos los días rezaba el rosario, juntaba un montón de chiquillos, los llevaba a rezar el rosario y a la adoración nocturna. Mi abuelito quedó 7 años, quedó un bebé de 2 años, el más chiquito de sus hermanos, o sea, una situación dura. Se vuelve a casar él y curiosamente tuvo otras 2 hijas. Yo en el seminario conocí a un muchacho que era mi pariente, y el otro día estábamos sacando el parentesco, pues este muchacho también es bisnieto, no, es tataranieto de mi bisabuelo, ¿no? También, o sea. Y luego el otro día fue un gira a mi abuelita, otro muchacho que es sacerdote,
Y resulta que este muchacho también es hijo de una hija de mi bisabuelo, o sea, de su segundo matrimonio, ¿no? O sea, las familias se desconectaron, pero yo creo que sí hay una afectación, obviamente espiritual positiva, cuando hay una persona, un papá virtuoso y de oración, obviamente hay, ¿no? Como de manera negativa también, o sea, no es que tú seas que tú recibas las consecuencias o que tú seas responsable de los pecados de tu papá, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día platicaba con un muchacho que es homosexual y él decía, pues que yo así soy, padre, yo no tengo ninguna razón del por qué soy así. Pero resulta que el papá fue duro, que el papá no estuvo como debió de haber estado, ¿sabes? Y él alcanzaba a descubrir que hubo un pecado de un papá agresivo, violento, generó a un muchacho una mala integración de su sexualidad, ¿sabes? Las teorías de Freud. O sea, pueda ir en esa onda, ¿no? O sea, porque si hay una afectación, o sea, el papá fue agresivo, fue violento, el muchacho el niño cuando se empieza a configurar con el papá, no sé qué edad es, pero que es una edad muy temprana, inconscientemente genera un rechazo a la figura masculina, pero al mismo tiempo la busca, la necesita. Dicen que ese es el gancho también de las personas que sienten la atracción del mismo sexo, o sea, en el fondo estoy buscando, rechazo la figura masculina, pero al mismo tiempo busco, ¿no? Busco a ese papá, ¿no? Entonces, ¿cómo un pecado puede dañar? Obviamente sí, ¿no? Entonces, sí, los pecados sí afectan a los demás, obviamente sí. Que seamos responsables nosotros de los pecados y que vengamos cargando culpas de la vaca que se robó tu abuelo hace 50, 100 años, o sea, la neta no, eso no, tu abuelo le va a dar cuentas a Dios. Pero sí hay cierta afectación, pues, en las familias, ¿no? Y de repente familias muy virtuosas, muy santas, muy sanas, y de repente hay familias muy dañadas por cosas trágicas, ¿sabes? Violencia, asesinatos, un suicidio, o ya se murió fulanito. O sea, sí hay algo, yo creo que sí hay una afectación, porque a nivel psicológico lo hay. O sea, si desde el punto de vista psicológico hay una afectación de un mal comportamiento, te afecta. Espiritualmente hablando tiene que haber también alguna afectación. Yo pienso que influye mucho, digo, viéndolo desde un punto, en los centros de rehabilitación, la psicología se dice que sí es como tal cual, pagas los pecados de tus antepasados. De hecho, hasta estudian el árbol genealógico de la familia, qué es lo que hicieron y todo ese tipo de cosas. Obviamente, pues sí, la religión tampoco lo podemos ver así. En lo que estamos acordando, lo creo precisamente ahí, padre, era en que si la vida fuera como un camino, se puede decir, y mi papá no tuvo cuidado al ir caminando en ese camino, entonces dejó hoyos, dejó el camino, se puede decir, feo. Tanto como viceversa, lo pudo haber ido manejando, entonces me toca caminar a mí, y esos hoyos, se puede decir que son como las consecuencias de sus pecados. Va a ser más difícil para mí, pero no es una responsabilidad, ni es mi obligación pagar lo que él, pero sí va a ser más difícil para mí. Tanto como yo luego tener la libertad de seguir caminando, dejando hoyos, o ir emparejando, porque también ahí viene mi hijo, también es responsabilidad. Entonces sí es como que sí trae algo de consecuencia, pero no la tenemos que asumir directamente. No, o sea, como una responsabilidad de que tú eres responsable y que vas cargando los pecados de tus ancestros, eso no. Que si hay una afectación, sí la hay, o sea, sí hay una afectación, o sea, tú cometes un pecado, obviamente nos afecta. Pues de hecho sí hay una cita bíblica que dice que hasta la quinta generación. Bien se habla pues de que serán, de ahí también se basan los protestantes. Pero para afirmar esto no solamente se tiene uno que basar en una cita bíblica, sino también en lo que dice toda la Sagrada Escritura y lo que ha dicho la Iglesia también acerca de esto, porque no podemos tampoco olvidar lo que la Iglesia ha dicho. Esto de del árbol genealógico y de los pecados intergeneracionales viene de un poquito de la visión protestante y se ha metido en la Iglesia,
pero tiene algo de verdad y es ahí donde se tiene que purificar, ¿sabes? O sea, como entender bien realmente a profundidad. De hecho, hay un libro que fue muy, no nomás aquí, en muchos lugares, el libro del padre Yusefo, ¿no? O sea, no sé si alguien hizo ese... Nos comentaba algo el padre. Sí, o sea, que fue suspendido. Yo lo he estado leyendo y a ver, ¿dónde pudiera tener algún error, alguna cosa? La iglesia es bien sabia, la iglesia y el Espíritu Santo nos saca también de errores y de cosas que no estén bien. Pero yo creo, o sea, pienso que si hay una afectación, obviamente hay una consecuencia de un pecado que sí puedes afectar a los demás, ¿no? O sea, oye, tú eres un presidente y te robas el dinero de la gente, o sea, pues obviamente... La experiencia en la vida nos va dejando, porque puede uno basarse mucho en las citas bíblicas y todo lo que vemos lo confirmamos ahí, pues por la experiencia que vamos viviendo. Claro. En muchas ocasiones ve uno cosas que confirman. Sí, claro. Porque, por ejemplo, había un doctor que se dedicaba a hacer, pues a provocar los abortos en las personas que no deseaban hijos. Y él tenía una hija nada más. Cuando él pedía que le prepararan a las pacientes, les tapaban la cara. Únicamente trabajaba sin saber quién era. Y sabía que estaba haciendo algo mal, porque provocar un aborto pues era cortarle la vida a un ser inocente. Cuando le toca atender a una paciente y se le muere la mujer en la cirugía o en la atención que estaba dando, y al destaparle la cara se dio cuenta que era su hija. Entonces, ¿dónde pagó? El pecado que él cometía, ¿dónde lo pagó? Con su propia hija. Entonces sí hay consecuencias. Sí, claro. Y lo vemos en la realidad, en la vida real, pues estamos comprobando pues con lo que uno vive. Sí, lo que a lo mejor el padre Paco y lo que la iglesia dice, porque eso sí es cierto, o sea, no es que seamos nosotros como responsables y que estemos cargando los pecados de los demás, ¿no? Pero sí hay consecuencias, sí hay afectaciones del pecado, o sea, a nivel personal y a nivel social, a nivel de los demás, ¿no? Y a nivel espiritual, sí, eso sí también. Por ejemplo, una señora que llevó a su niña, eso a mí me tocó, llevó a su niña a la brujería. No, ella sufría de ansiedad y depresión y fue a la brujería, o le hicieron una limpia y dice, padre, yo, bien, al 100, dije, ya la libré, dije, ya. No, pues a los 15, 22 días la niña, problemas de ansiedad, no podía dormir, cosas de eso. O sea, ahí hay afectación, o sea, en ese sentido hay una afectación, puede ser. No, también como que hay demonios, padre, como decía lo de suicidio, eso de lujuria, como que hay demonios de eso y también se van así como pasando. Sí, claro, eso también es cierto. Por ejemplo, sí, o sea, obviamente sí. De hecho, por ejemplo, en el caso de... Si tú te relacionas mucho con una persona que espiritualmente está mal, tú también tiendes a ser afectado por el maligno en la misma forma que está afectando a esa persona. Eso también, una persona que anda mal en un pecado, mal, tiendes tú también a ser afectado también por el maligno de ese. Vámonos ya porque está buena la clase, pero... Pues si sí, pues si no, ya no me hable nadie. Ya no. Les encargo. Si sí o por si no, ¿verdad?